Decíamos que el tema económico, tema central del programa del día de hoy, para hablar de todo eso, de cómo puede llegar a impactar en el consumo. ¿Cuánto pesa el consumo en el tema de la economía? ¿Cuánto puede afectar el menor ingreso de dólares a la economía en la actividad económica? Para hablar de todo eso lo tenemos en línea y aquí en Sumami saludamos afectuosamente a Santiago Romero Manuquian, economista de la consultora Ecolatina. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Damián? Buen día a todos, gracias por invitarme. A ver, veníamos diciendo que hoy afortunadamente llovió, a los porteños nos preocupa más que nada el alivio climático. A la gente del campo me imagino que esto es una bendición, pero vamos a ver qué puede llegar a pasar con los cultivos y las pérdidas por el tema de la sequía. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué tipo de cálculo hacen? A ver, el panorama es dramático y no hay que ahorrar en expresiones que lleven a decir que esta caída que comentabas vos de cerca de 20 mil millones de dólares es aguda desde todos los frentes en los cuales impacta, porque te diría que el principal frente más complicado es que el gobierno se le va a dar mucho más difícil para poder intentar evitar un salto abrupto del tipo de cambio. Es decir, una devaluación del tipo de cambio fuerte como tuvimos, por ejemplo, en 2018, 2019, porque no hay dólares en las reservas del Banco Central hoy, y no va a haber en los próximos meses, porque el principal sector que te lo genera es el agro, y el agro lo que suele hacer es financiarte déficits comerciales que tienen el resto de los sectores, la industria, por ejemplo. Entonces, si vos tenés menos dólares por el agro, tenés menos capacidad para fomentar importaciones del resto de los sectores. Si vos no tenés importaciones, la economía no crece. Entonces, ese es el principal limitante que el gobierno enfrenta. Tienen la estrategia de seguir con esa devaluación progresiva que vemos todos los días, ¿no? El tipo de cambio oficial se mueve todos los días, uno diría, che, está devaluando. Sí, pero el riesgo es que no pueda controlar eso y que se le vaya a un salto discreto de 20-30% en un día. Eso aceleraría claramente la inflación, mucho más de lo que ya la hemos estado viendo, y generaría una aguda contracción de la actividad económica que lamentablemente y justamente por la cosecha, no solo por el impacto directo que tiene sobre la actividad agrícola, sino también el indirecto, al darte menos divisas, como decía recién, Ujú. y complicarte la actividad del resto de las actividades conexas al agro, bueno, va a ser uno de los principales determinantes de la recesión que estamos esperando para este año. Decime una cosita, siempre se habló del riesgo de un Rodrigazo. Cuando uno habla de Rodrigazo, y lo que no lo vivieron, la mayoría de los oyentes seguramente, un salto de evaluatorio fue del 175%, que fue y destruyó básicamente todo lo que tenía que ver con los salarios, la economía y demás. ¿Ese riesgo hoy es más perceptible, a ver, si se quiere, ese peligro es inminente o todavía tiene margen el gobierno como para poder evitarlo? A ver, es cierto que el gobierno tiene todavía algo de margen, claramente a costa de seguir restringiendo importaciones, por ejemplo, y eso que le pega a la actividad. Acá lo que se intenta es evitar el mal mayor, que es este salto del tipo de cambio que te comentaba recién. Mm. Para poder evitarlo, bueno, cualquier acción que tenga que ver con o frenar la demanda de dólares o intentar fomentarla de alguna manera con algún dólar soja, con alguna entrada de divisas por la cuenta financiera, como decimos, swap con China, licitación del 5G, acuerdos con Brasil, entrada de ingresos de divisas por las represas de Santa Cruz, etcétera, etcétera, todos esfuerzos que intentan compensar una debilidad estructural que es un tipo de cambio que está atrasado, entonces hay mucha demanda por esos dólares a ese Ujú, tipo de cambio ujú, considerado barato, y ujú, sobre eso se monta la sequía. Entonces, el riesgo de que haya un salto devaluatorio está, y también lo que ha pasado con la economía y el régimen inflacionario que estamos viviendo, que es un régimen te diría, de alta inflación, es que se han ido cortando los plazos de los contratos, no solo de las paritarias, ¿no? Que eso lo vemos muy claramente, sino de contratos formales e informales que muchos de nosotros hacemos, un alquiler, por ejemplo, ujú. y eso también se ha dado al lado de una gran indexación de la economía que no solo es promovida, te diría, por el sector privado, sino también que el sector público, por ejemplo, cuando ajusta hoy en día tarifas del transporte o de prepagas, tiene mucho que ver con la inflación más del pasado que la del futuro que se intenta coordinar hacia la baja. Entonces, Ujú. eso es un riesgo para pasar de un escenario de alta inflación a un escenario de hiperinflación, que haya todavía un mayor acortamiento de los contratos y una mayor indexación de la economía.
Igual te diría que para eso debería haber una crisis política fuerte, que todavía no lo veo, Ujú. siempre que Massa mantenga ese capital político. Y, a ver, si el tipo de cambio salta hoy, la posibilidad de que las tarifas, por ejemplo, o los salarios sigan rápidamente ese salto devaluatorio, te diría que no está tan aceitado como para que pueda ocurrir y que para que tengas una espiralización, que es lo que suele pasar en los periodos de hiperinflación, ¿no? Hay una Mm, espiralización de precios, salarios, una mm, carrera que parece no terminar nunca. ujú. Pero bueno, es una situación muy delicada la que estamos transitando, claramente. Vos decís que cuando hablas de términos políticos, perdón, en términos económicos, el trasfondo acá es básico, o la clave sería la cuestión política y especialmente la alianza que mantiene la vicepresidenta Cristina Kirchner con Sergio Massa. Si mientras eso funcione, todavía hay margen de maniobra para evitar una crisis muy profunda. Claro, ahí tienes un mayor margen, es cierto, pero también es cierto que el impacto agudo que estamos viendo en la sequía, que ha ido empeorando semana tras semana, la semana pasada tuvimos un nuevo recorte, bueno, digo, pone lo político también, te diría en el mismo puesto que la falta de dólares, porque uno puede decir, bueno, Massa vino a ponerle paños fríos a esa crisis política que tuvo el gobierno en julio cuando renuncia a Guzmán, eso sirvió, era fundamental ponerle fin a la crisis política porque eso estaba contagiando la economía Mm, y la estaba volviendo mucho más inestable. ujú. Una vez, de alguna manera, resuelto eso y encarrilando algunas variables, vino esta gran sequía que se está complicando en múltiples frentes, en la recaudación, en la actividad, en la Mm. generación de dólares, etcétera, y también los precios, porque obviamente cuando vos tenés menos dólares podés importar menos, eso te genera presiones en algunos mercados. El gobierno además le prometió a las empresas que están dentro del programa Precios Justos que les iba a dar mayores dólares para poder importar. Bueno, eso no va a poder ocurrir, entonces hay empresas que probablemente se salgan del acuerdo, Mm, bueno, genera mm, presiones por distintos lados. Entonces, mm. es lo político, es cierto, es fundamental, pero lo económico, bueno, está muy complicado y claramente hay una iteración entre las dos cosas. Lo económico se complica, generan las dudas adentro de la coalición gobernando sobre qué camino tomar, y ahí te diría, para sintetizar, el margen que hay para aplicar un plan platita, digamos, por ejemplo, expandir el gasto público fuertemente por las elecciones, atrasar el tipo de cambio, congelar las tarifas, no están, porque cualquier piedrita en el camino que vos tengas en este camino te acelera el tránsito hacia un escenario disruptivo que es el que el gobierno intenta evitar. Entonces, bueno, hay un delicado equilibrio económico, político, social por delante. La última preguntita tiene que ver esto, ¿no? Decimos que las presiones inflacionarias son más fuertes, son más difíciles de controlar, precisamente porque, bueno, efectivamente, al cerrar las importaciones, al estrechar las posibilidades de que las empresas puedan utilizar o comprar en el exterior insumos para producir, eso también está repercutiendo en el nivel de precios de muchos productos. Em, Última preguntita y te pido por favor un pequeño resumen que sea sintético. Me va a servir esto para introducir la próxima entrevista. Tiene que ver con qué va a pasar con los salarios en este contexto de aceleración inflacionaria y pese a que las paritarias cada vez se firman cláusulas por menor tiempo, si van a poder protegerse, si van a poder acompañar o por lo menos no perder demasiado. ¿Vos cómo lo ves? Yo creo que lo veo para el salario real formal, vemos una mejor situación que para el sector informal, que es el que más ha perdido. Creemos que en un año de elecciones el gobierno va a hacer todo lo posible para que el salario formal por lo menos le empate a la inflación, porque es el único motivo por el cual el PBI puede evitar seguir cayendo más de lo que va a caer, porque la inversión va a caer, porque las exportaciones van a caer, porque el gasto del gobierno no puede aumentar. Entonces, dentro de la demanda de la economía, el único rubro ahí que nosotros vemos que el gobierno va a intentar sostener a toda costa va a ser el consumo. Y el Hmm. consumo está alimentado por el salario formal. Entonces, creemos que el gobierno va a hacer todo lo posible para que las paritarias estén en ese sentido y además, digamos, de vuelta con la aceleración de la inflación y con un destino para los pesos que no se encuentra, bueno, es posible que la propensión a consumir siga elevada. Entonces, eso también le ayuda al gobierno a que el consumo no se derrumbe tanto como el resto de los componentes de la demanda agregada, ¿no? Chiquito, ¿cuánto representa el consumo en la economía?
Aprox. El consumo privado representa el 70% del PBI. Oh. Así que imagínense que en el corto plazo es lo más determinante para que la economía crezca o no. Ujú. Gracias, Santiago, por la charlita. Bueno, ya te sumamos a este exclusivo club de amigos del programa, así que te vamos a estar molestando a lo largo del año para ir charlando de cómo evoluciona la economía. Gracias por el tiempo que nos diste esta mañana. Un gusto, hasta la próxima. Gracias. Santiago Romero Manuquian, economista jefe de la consultora Ecolatina, dándonos su parecer, una primera impresión de este programa que tiene efectivamente como centro el tema de la economía, el consumo y cómo evolucionar todas estas variables en este año tan complicado, que luce tan complicado por lo menos para el oficialismo. La señora Camila va a hacer una pausa musical y después seguimos charlando con el próximo entrevistado.